Hola, Luz Dari, ¿cómo estás? Si les gustó, bueno, como está, muy buenas noches. No sé si esperamos unos minuticos a ver quiénes se nos están conectando, ¿vale? Ya Está muy bien, sí, podemos ir charlando mientras se conectan. Estos live nos permiten flexibilizarnos un poco, no son temas rígidos, no son charlas, entonces vamos armonizándonos en este tema tan apasionante que son los cambios biológicos durante el climaterio. Y bueno, sé que van a surgir muchas inquietudes, no solo por parte de las damas y profesionales de salud, sino también personas que están con mucha expectativa al respecto del tema. Exactamente, mi doctora. Yo aquí estoy haciendo los últimos ajustes y comenzamos. Espérame, mi doctora. Claro que sí. Entonces, 7:05, yo creo que demos inicio. Y bueno, hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Luz Dari Córdoba. Yo soy la directora comercial de Holística J. Eastman. Les doy la bienvenida a este live que hemos organizado de manera especial en este mes de la mujer, donde las protagonistas somos todas. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos interesa a nosotras, y es el climaterio sin misterio. ¿Y qué tanto sabemos del climaterio y la menopausia? Esto realmente genera muchas dudas, y precisamente hoy vamos a aclarar todas esas inquietudes y les vamos a brindar la información más adecuada para que vivamos esta nueva etapa en completo bienestar y en plena confianza. Y precisamente para ello tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Natalie Méndez. Voy a contar un poco su experiencia. Y la doctora Natalie Méndez, médica de la Universidad Santiago de Cali, especialista en terapia neural y farmacología vegetal de la Juan N. Corpas, con más de 20 años de experiencia en medicina integrativa, rejuvenecimiento y control metabólico, especialista en terapias ortomoleculares y medicina estética. Bienvenidísima mi doctora Natalie Méndez. Gracias. Qué gusto realmente tenerte aquí con nosotros. Gracias Luz, muy amable, gracias por la invitación a Holística J. Eastman. Pues bueno, muchísimas gracias por la confianza. Estos espacios que son educativos, que son de retroalimentación académica, porque sé que nos están acompañando muchos profesionales de salud, muchos médicos, que aunque es el día a día, el climaterio, la menopausia siempre genera expectativa, porque el perfil de pacientes no es único, o sea, no hay un patrón clínico como ejemplo, una infección respiratoria aguda del tracto superior, uno tiene un patrón sintomático y uno, pues, por siguiendo esa directriz clínica, puede hacer una prescripción. Pero con la menopausia no es así. Cada dama, cada mujer nos da un patrón clínico diferente. Nosotros tenemos que, a través de la experiencia, del conocimiento, precisamente de esos diferentes perfiles clínicos, poder enfocarlas de manera asertiva. Pues mi doctor, antes de ya comenzar y dar inicio a esta conferencia, muchas mujeres escuchan la palabra climaterio y la asocian automáticamente con la menopausia. Pero, ¿realmente son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es importante entender este proceso? Entonces, doctora, te escuchamos. Bueno, muy bien. Definamos climaterio como una fase transicional. La menopausia clínicamente se define como 12 meses en ausencia de ciclo menstrual. O sea, lo podemos cuantificar y nos habla de una disfunción ovárica probablemente permanente. No completa, no definitiva, pero sí, por esa ausencia de la menstruación durante 12 años, decimos, es probable que la capacitancia de folículos en el ovario sea menos de 1000 folículos y ya no están respondiendo al estímulo hipofisiario. Diferente, Luz Dari, al climaterio, que es una etapa que puede empezar 5 años antes de que inicie la menopausia y hasta 10 años después. O sea, el climaterio puede ser una etapa bastante extensa, sumado a que es bastante molesta, porque estos síntomas, que si hablamos en edad, Luz, pueden empezar a los 40, o sea, el climaterio puede empezar bastante temprano y puede estar acompañando la dama casi hasta los 55, 60 años de edad. Y esto no solo tiene que ver con sofocos, con sudoración, sino con cambios abruptos del estado de ánimo, cambios en el patrón funcional y anatómico del sistema genitourinario y también alteraciones metabólicas. Entendido, mi doctora, realmente la diferencia.
Bueno, aquí te vamos a escuchar, yo tomaré notas, yo creo que igual que todos, y estaré pues pendiente de todas las preguntas. No, muy bien, muy bien. Entonces, es importante establecer entonces la parametrización biológica de la menopausia. Cuando hablamos de insuficiencia ovárica, hablamos de estos cambios que se suceden en el patrón hormonal femenino. Uno tiene que ver con hipófisis, que produce regularmente unas hormonas, la FSH, que estimula el ovario para producir los ovocitos y finalmente mantener el ciclo ovulatorio, y la LH, que es la que permite el desprendimiento del ovocito y toda esta conjunción de producción hormonal, de estrógeno, progesterona y, aunque en bajos niveles, también testosterona. Cuando se disregula este mecanismo hipófisis ovárica por el proceso de envejecimiento de los ovarios, empiezan a hacerse manifiestos los síntomas relacionados con el climaterio. No hablemos de menopausia, porque recuerden que el climaterio es esta etapa transicional que ya se ha estimado que se presenta a edades bastante tempranas. Y de hecho podemos hacer un paréntesis, Luz Dari, y hablar de que en muchas damas podemos observar estos síntomas bastante tempranos, que es lo que se ha tipificado clínicamente como menopausia precoz o menopausia prematura, cuando esta sintomatología y la disfunción ovárica se presenta antes de los 35 años de edad. Esto puede bien ser por temas fisiológicos, condicionantes genéticos, por situaciones también epigenéticas o hábitos tóxicos de la paciente, como sedentarismo, alteraciones en la estructura nutricional y el tabaquismo, que se conjugan como factores determinantes de la función ovárica, o también eventos quirúrgicos. Por una condición oncológica, la paciente tuvo que ser sometida a una histerectomía con oophorectomía, radioterapia, quimioterapia, en fin, que llevaron a una disfunción ovárica completa. Entonces, estas son condiciones particulares, pero que deben tenerse en cuenta. Diferente al climaterio, que como ya lo advertía, empieza a sugerirnos esta alteración en la glándula ovárica, esta alteración entre la comunicación en feedback, hipófisis, ovario y por supuesto la repercusión a nivel multiorgánico. Que si, Luz Dari, le quisiéramos dar relevancia a este trastorno, pues implícito están cambios en sistema nervioso, sistema cardiovascular y sistema geniturinario. Para muchas damas, el gran problema en su menopausia es la disfunción sexual. Apatía sexual, dispareunia o dolor durante el coito y resequedad vaginal. Para otros son la sudoración y los fogajes. Esto. Y conclusión, vivo bien mi sexualidad, no tengo nada en el sistema emocional, pero para mí es completamente incapacitante los fogajes y la sudoración. Para otras damas, no duermo bien, estoy irritable, estoy triste la mayoría del tiempo. Y para otras, que es una de cada 4, o sea, el 25% de las pacientes que ya se establece la menopausia, hablemos de una media de edad de los 51 años, tienen todos los síntomas anteriores: sistema nervioso, cardiovascular y geniturinarios. Doctora, complejo, ¿cierto? Y mira que esta etapa transitoria adicional es que para muchas, como tú bien lo dijiste, la sintomatología puede ser diferente para todas, o en todos los síntomas en uno solo, y realmente también cómo puede, pues sabemos que es un cambio hormonal y es una nueva etapa, pero no puede ser tan chévere, ¿no? Puede ser muy complejo, se nos puede dificultar mucho realmente en nuestro día a día. Es cierto. Es cierto. Y estamos hablando de un porcentaje importante que sufre sintomatología en ocasiones incapacitante. Estamos hablando de un 25% de las pacientes que ya se establece el proceso de disfunción ovárica, o sea que ya pasaron 12 meses sin menstruar y podemos establecer el diagnóstico de menopausia. Hace poco escuchaba una endocrina que hablaba de la menopausia con enfoque en ciclos. Ejemplo, si nosotros interpretáramos los cambios hormonales como que siempre los vivimos, desde que menstruamos empezamos a tener fluctuaciones hormonales y por eso se manifiesta el síndrome premenstrual, a veces se presentan hemorragias uterinas, los mismos ciclos de sangrado son precisamente manifestaciones de estos pulsos hormonales que son completamente normales. Ella hacía referencia a la menopausia también como un pulso biológico normal. La cuestión es que este pulso biológico, por cambio en el patrón hormonal, por tener de base una disfunción ovárica, la factura era mucha más cara, ¿sí? Porque resulta que los estrógenos, la progesterona, influyen sobre ciertas áreas cerebrales.
Hablemos de una que es muy importante, la corteza órbitofrontal izquierda. Esta área del cerebro no solo nos ayuda a regular los patrones de conducta, sino también racionalizar nuestras emociones. Por eso se observa durante la etapa de la menopausia y la posmenopausia mucha impulsividad, ira, frustración, y parece como si no existiera filtro en estas etapas iniciales de transición biológica. Pero también esta influencia de los estrógenos que se ve suprimida en la etapa de la menopausia en el hipocampo no solo influye en el comportamiento afectivo, en la conducta, sino también en la cognición, en aprendizaje, en atención, en memoria, porque estos estrógenos no solo influyen sobre el metabolismo energético de la neurona, sino en áreas muy específicas y puntuales que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la proyección de conducta y también con el estado anímico. O sea que estamos hablando de 3 factores que involucran el sistema nervioso y de forma directa los estrógenos. Ahora hablemos del sistema cardiovascular. Los estrógenos son nuestro factor protector mientras menstruamos. Hablemos de que hay un promedio de 35, 38 años de vida reproductiva. O sea, menstruamos durante este tiempo. Durante este tiempo, los estrógenos limpian nuestras arterias, las mantienen elásticas, nos previenen del desarrollo de hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos altos, redistribuyen la grasa, o sea, no acumulamos grasita en abdomen, sino en caderas, en glúteos, y cuando se va esta protección estrogénica, entonces aumenta el riesgo de hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, obesidad central, o sea, acumulación en la parte abdominal, hígado graso y todo un complejo metabólico que lleva a la paciente a tener resistencia a la insulina, riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y riesgo consecuente de accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio. O sea que este es un tema que nosotros debemos manejarlo también desde lo preventivo. Por eso, Luz Dari, la medicina bioreguladora, los medicamentos antiehomotóxicos son tan pertinentes, tanto en la prevención, cuando empieza el climaterio, a los 40 años, como en la etapa de tratamiento, en esa media de los 51 años, cuando debemos atender la disfunción ovárica. La medicina bioreguladora y específicamente los medicamentos antiehomotóxicos trabajan en 4 fases, drenando, ¿sí?, permitiendo una eficiente función linfática. 2, inmunomodulando, porque resulta que en esta etapa del climaterio hay una dominancia de las interleuquinas proinflamatorias, porque los esteroides, que en este caso son los estrógenos y la progesterona, al estar suprimidos, aumenta el perfil inflamatorio en la mujer. Entonces necesitamos inmunomodular en esta fase. Tercero, necesitamos bioregular, necesitamos que esa glándula ovárica reciba más oxígeno, reciba mucho más flujo sanguíneo, para que la disfunción no es que se prolongue la viabilidad del ovario, pero que los contrastes por supresión hormonal sean menores. Y por supuesto, la 4ª fase de la medicina bioreguladora, que es el mantenimiento del equilibrio. Quisiéramos que llegara a esa etapa de la menopausia y vivirla sin mucha sintomatología, o por lo menos que no fueran incapacitantes, pero reitero, son 25% de las pacientes, 1 de cada 4, que vive síntomas severos, síntomas del sistema nervioso, cardiovascular y geniturinarios. Doctora, entonces se podría, realmente con esta pérdida, esta baja de estrógenos, realmente no solamente son los síntomas y cambios que generan hormonales, sino que realmente nos afectan muchos de nuestros sistemas. Es allí donde entonces las personas lo pueden confundir con una patología o una enfermedad. Sí, consultan a veces por una patología específica. Ejemplo, existe actualmente ya clasificado clínicamente el síndrome geniturinario. Esto sucede porque en la caída de estrógeno y progesterona se modifica la anatomía y la función de la zona y de la región pélvica, y por supuesto esto implica cambios en la función de la vía urinaria y también de la zona genital femenina. Por los cambios a causa de la supresión estrogénica, la atrofia vaginal, modificaciones uretrales, o sea, la uretra, así como la vagina cambia, se pone más delgada, menos hidratada, la uretra también cambia. Entonces suelen aparecer infecciones urinarias a repetición, y por esta causa consulta a la dama. Entonces la dama empieza a consultar por ardor al orinar, sensación de que no hay un vaciamiento completo de la vejiga. En ocasiones
infecciones urinarias a repetición. O sea, tenemos eventualidades infecciosas asociadas a estos cambios geniturinarios, pero la dama consulta por infecciones urinarias, entonces empieza el urólogo a prescribir antibiótico-terapia y constante, y bueno, 2, 3 infecciones urinarias al año, y no se trata la base del problema. Poco se cuestiona acerca de hipolubricación, qué está pasando con la libido, qué está pasando en el momento del coito, si hay o no una condición de respuesta de lubricación frente a la excitación, que esto es determinante en la anatomía y en la función geniturinaria. Entonces, este síndrome geniturinario consecuente a la supresión de estrógeno y progesterona, pues también nos lleva a atender desde la perspectiva integral estos acontecimientos que se relacionan con supresión hormonal, que por supuesto es una prioridad tratar la infección urinaria, debemos erradicar la bacteria, pero sin tratar la base del problema, pues no vamos a tener grandes resultados. Bueno, muy bien. Por acá nos están haciendo una pregunta, una mujer de 44 años de edad con todos los síntomas que nombra, doctora, pero tiene su periodo mensual cada mes y muy fuerte. Ok, es muy importante tener en cuenta que también los sangrados anormales hacen parte del climaterio. Menopausia se define como 12 meses con ausencia de ciclo, pero recuerden que el climaterio puede presentarse 5 años antes y hasta 10 años después, porque es una etapa de transición. Entonces, esto que nos está comentando esta dama de 44 años, que tiene todos los síntomas, pero aún menstrua, por supuesto, menstrua y de forma anormal. Debemos hacer tests hormonales. De hecho, aquí me da la oportunidad para empezar a hacer evaluaciones complementarias. Número 1, obviamente, las hormonas hipofisiarias, FSH, LH, hay que cuantificarlas. Segundo, hay que medir el nivel de estradiol y de testosterona libre. Y también hay un marcador que nos ayuda a hacer un valor predictivo de la función ovárica, y es la hormona antimülleriana. Es un marcador que poco se evalúa, muy poco se prescribe, pero es fundamental para poder nosotros estimar si sí o no está funcionando el ovario para poder hacer un estímulo específico. En esta dama, en donde se están presentando estas hemorragias uterinas, muy pertinente FSH, LH, estradiol, testosterona libre y hormona antimülleriana. Y también, por supuesto, una ecografía pélvica transvaginal para descartar eventualidades anatómicas. Doctora, paciente de 50 años en estado de premenopausia. Bueno, no ha dejado de menstruar, tiene 50 años, es posible que sus periodos hayan iniciado de manera tardía. Hemos hablado aquí que en un promedio sangramos 35, 38 años de edad. Entonces, si una dama empezó a menstruar a los 15, es posible que sus cambios empiecen a los 53, 38 años después. Entonces, sí, una dama puede estar en la etapa de la premenopausia a los 50. Es muy normal. De hecho, he tenido casos, desde hace 21 años ejerzo la medicina y yo diría el 85% de mis pacientes son damas. Esta es mi especialidad. Trabajo control metabólico, rejuvenecimiento biológico, por supuesto, todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico en mujeres, y mi experiencia ha sido que en estas damas que viven de manera tardía la menopausia es un poco más fuerte. He tenido damas con 54 años, casi 60 años todavía menstruando, y es bastante desafiante este tema, no solo por lo contrastante en el tema metabólico, sistema nervioso, sino porque siempre nos preocupa qué pasa con estas menstruaciones tardías. ¿Será que se nos va a vincular más adelante una hiperplasia endometrial u otros eventos? Entonces, aquí nos toca trabajar con medicina bioreguladora, hacer las evaluaciones pertinentes, tanto ecográficas como a nivel de test sanguíneos, y, como siempre, hacer tratamientos integrales. Nos dicen, mujer de 45 años con dispositivo Mirena, no menstrua. Bueno, el Mirena es un dispositivo que tiene progestágenos. Al tener progestágenos, pues inhibe los ciclos ovulatorios normales y, por supuesto, la dama no presenta menstruación o ciclos menstruales normales. Pues una posibilidad de evaluar cómo está su función es retirarlo, dar un tiempo de 3 a 6 meses y hacer cuantificación sanguínea,
mirar qué pasa con el endometrio y que ella viva su etapa de manera fisiológica. Me imagino que el Mirena no solo fue un método para planificar, sino también un método por hemorragias, un método terapéutico también por ciertos eventos que se relacionan como las hemorragias uterinas, que son bastante frecuentes en las damitas, sobre todo en damas en donde se han consumido anticonceptivos orales o se han tenido otras patologías de base. Bueno, Doc, yo aquí te hago otras preguntitas que tengo por acá. Dice, ¿cómo prevenir la pérdida de masa muscular? Ok, esto es muy importante. Y sí que es importante en la dama en la etapa de la posmenopausia, más o menos de 3 a 5 años después de que han cesado los ciclos menstruales, empezamos a observar sarcopenia. Y el síntoma número 1 es que empieza la dama a referir dolor en piernas. Entonces se empieza a hacer una listica, ¿no? Entonces insuficiencia venosa, insuficiencia linfática y nunca se tiene en cuenta la sarcopenia. Y es la causa número 1 de dolor en piernas, de fatiga, la paciente tiene que estar buscando sentarse y esto debemos atenderlo desde lo biorregulador, por supuesto, desde lo ovárico y también haciendo suplementación específica con proteínas. Siempre recomiendo proteínas limpias, proteínas que aporten la secuencia de BCAA, que son los aminoácidos que nos ayudan a construir músculo, pero de la arveja, del garbanzo, del arroz integral, o sea, que nos aporten estos aminoácidos, pero sin sacrificar nuestro riñón y nuestro hígado. Porque podríamos recomendar proteínas a base de huevo, de soya, de leche de vaca, pero pues el precio es muy alto a nivel orgánico. En cambio, las proteínas limpias son una extraordinaria opción, pero siempre asociadas con medicina bioreguladora. En este caso, Luz Dari, que hoy vamos a hablar de 2 estrategias extraordinarias para la mujer de laboratorios LHA, el Ovafen y el Simifen. Son las estrategias que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio ovárico, que lo podemos utilizar desde esa etapa de transición inicial, 39, 40 años, hasta la posmenopausia, que como les decía, puede llegar a 60, 65 años. Y de esta manera, bioregulando la glándula ovárica, mantenemos estable el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y de esta manera prevenimos trastornos del sistema nervioso, trastornos metabólicos, cardiovasculares y geniturinarios. Doctora, tengo otra. Bueno, ahí complementando y realmente eso es lo que hace la medicina antiemotóxica, ¿no? Y nos permite precisamente regular esos ejes endocrinos y hormonales, pues que ya más adelante hablaré un poquito más a profundidad. Otra pregunta. Dice, tengo 45 años y sudo demasiado de noche. ¿Es normal? Me despierto empapada. Los síntomas vasomotores son muy frecuentes y de hecho hacen parte de la perimenopausia. Es ese anuncio, parecería etimológicamente como alrededor de la menopausia, pero es más una conjugación de esos anuncios de que algo viene, ¿sí? Y lo que viene es precisamente esa disfunción ovárica, que resulta que por 2 aspectos se suda y sentimos calores. Uno, porque los estrógenos en niveles bajos influyen sobre el centro termorregulador. Nosotros tenemos un termostato, que es el que regula nuestra estabilidad térmica a nivel orgánico, y se disregula cuando empiezan a disfuncionar las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona. Y también son un anuncio de que las arterias no están bien reguladas. También hay un componente vascular importante. Las damas que sienten muchos fogajes, sudoración, deben estarse midiendo regularmente la tensión arterial, hacer un perfil lipídico, perfil tiroideo, porque hay que analizar globalmente este trastorno y no subestimar, no, es que usted está sudando, eso es porque ya casi viene la menopausia. No, puede ser que esta dama que nos consulta por sudoración, por fogajes a los 45, cese en sus ciclos menstruales a los 50 y va a tener 5 años de síntomas. Y no solo esto, probablemente se esté gestando una hipertensión arterial silenciosa, como lo es, porque ella es silenciosa, y no se hace nada al respecto. Simifen o Ovafen van a ayudar a trabajar sobre la disfunción ovárica, sobre esa insuficiencia ovulatoria y por supuesto va a hacer de manera muy eficiente un rol protector en lo cardiovascular. Bueno, aquí hay otra interesante. Dice, las mujeres que han perdido el útero experimentan la menopausia de la misma manera que aquellas que no han pasado por una histerectomía.
Bueno, hace 20 años yo era una completa enemiga de la histerectomía, ¿sí? Yo decía, hacer una histerectomía antes de los 35 años es condenar una dama a que a los 40 viviera la menopausia, porque al retirar el útero se retiran arterias que son importantes para el abastecimiento circulatorio de la glándula ovárica. Y de hecho, en seguimientos ecográficos que se han hecho en cientos de estudios, la dama después de la histerectomía reduce hasta 1,5 centímetros el tamaño de su ovario. O sea, normalmente el diámetro ovárico es de 3,5 centímetros. Es posible que después de 1, 2 años de la histerectomía, el ovario quede midiendo 2 centímetros. Y esto es una repercusión funcional en la producción estrogénica. Por eso yo era una enemiga completa de la histerectomía. Pero al pasar de los años observaba que el patrón de comportamiento no era así. Algunas damas tenían que someterse a histerectomías porque tenían miomas gigantes, hemorragias uterinas severas, por cáncer, ¿sí? Situaciones que, infección del virus del papiloma humano con altísimo riesgo de cáncer. Entonces empecé a entender que si se realizaban la histerectomía por la necesidad puntual, por la indicación puntual que requerían esta cirugía, pero se daba soporte ovárico, no se vivía de esta manera la disfunción ovárica y podían tener la menopausia a la edad esperada, como si tuvieran su útero, a pesar de carecer de arterias importantísimas que se retiran en el momento de la histerectomía. Entonces, es un gran depende. Si tiene la indicación de histerectomía por cáncer, miomas gigantes, hemorragias anemizantes, hay que hacerla y cuidar los ovarios. Eso sí, es un requisito que no nos podemos mover de él. Ok. Entonces, por aquí tengo las preguntas en el chat. Sí. Dice, Doc, ¿el trastorno del sueño y cambios de peso tienen peso tipo pérdida? Hay estudios sobre melatonina. ¿Qué opina de esta hormona? Bueno, yo aprecio la melatonina porque es un bioregulador biológico extraordinario. O sea, no solo nos ayuda con regular los ciclos del sueño, sino que también mantiene una vigilia extraordinaria, porque la melatonina y la serotonina actúan en switch. De 6 de la mañana a 6 de la tarde tenemos mucha serotonina y con esto bienestar, estado de alerta, mayor capacidad de aprendizaje, y la melatonina va de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, manteniendo los ciclos de restauración del sueño. Entonces, nos va bien con ella en todo lo que tiene que ver con función del sistema nervioso, restauración durante el sueño y estabilidad de algunos ejes. De hecho, en las damas se nos vuelve una estrategia cuando hay trastornos del sueño, tanto de conciliación como de despertar prematuro. Pero si está asociado a trastornos hormonales, se deben tratar los trastornos hormonales. Ejemplo, frente a una insuficiencia ovárica en la menopausia, si solo damos melatonina para el trastorno de sueño y no tratamos los ovarios, pues no vamos a encontrar mucha respuesta, ¿sí? Es importante hacer manejo integral. Y con respecto a la pérdida de peso, ojo que esta pérdida de peso, si fuera de grasa, pues es adecuada en cuanto a mantener un peso estable de acuerdo a la estatura, ¿sí? Y sin cambios metabólicos. Pero si esta pérdida de peso es en masa muscular, es dramático. Allí se aumenta el riesgo de osteopenia, osteoporosis, fracturas y no, debe vigilarse esta pérdida. Bueno, dice, mujer de 44 años con todos los síntomas que acabo de nombrar, más infecciones urinarias a repetición, presenta mucha alergia. ¿Qué tratamiento? Además, su ciclo menstrual está mes abundante y doloroso. Oh, caramba. De 44, o sea, todavía está menstruando, está con los molestos síntomas, pero probablemente se encuentra en su etapa de climaterio, en la premenopausia, ¿sí? Me gustaría que si nos van a dar datos, nos digan una dama que menstrua a los 15, que actualmente tiene tanto, para yo poder hacer un cálculo. Si menstrua a los 15, yo diría 50 años se van presentando los cambios, ¿sí? 35, 38 años. Entonces, estos datos son importantes, ¿por qué? Porque aquí estamos trabajando de manera preventiva y muy pertinente trabajar sobre la glándula ovárica. Y quiero detenerme un poco en el concepto bioregulador de LHA, Simifen, que en mí ha traído unas experiencias extraordinarias, o sea, de manera personal como paciente, no me prescribo, siempre consulto y que sea el profesional indicado el que me prescriba. Y resulta que, aunque no me coincide en edad,
todavía no debería por qué estar esperando los cambios del climaterio, pero empezaron a surgir de manera prematura. Y el Simifen para mí fue como un antes y un después. Realmente cuando lo empecé fue como un despertar y realmente es porque el ovario necesita eso. A veces decimos, bueno, ellas tienen una vida útil, estamos hablando de 35 años, pero ¿qué tal que nosotros por los embarazos, por la lactancia, por medicamentos, pues vamos reduciendo esa vida útil, esa capacidad funcional de la glándula? Y lo que hace el Simifen es reavivar esa función ovárica. La simicifuga es uno de los medicamentos homeopáticos más eficientes en temas ováricos. En diluciones bajas, la simicifuga conserva la acción de los flavonoides, que son antioxidantes y oxigenadores periféricos. Pero además este Simifen tiene estrategias asociadas que regulan el sistema nervioso, como el Hipericum perforatum y la ignatia. Y resulta que aunque nos ayudan con el estado de ánimo, con el bienestar, con temas de sueño, también regulan los ejes hipotálamo, hipófisis, gonadal, en este caso ováricos. Y son en convergencia unas estrategias bioreguladoras extraordinarias, simicifuga, ignatia e hipericum, para bioregulación funcional de la glándula ovárica, y adicional, la chesis, pulsatilla y sepia, que nos trabajan dentro del patrón femenino, o sea, lo que nosotros somos como mujeres. Nosotros vibramos en los extremos, o amamos mucho o también pasamos al odio muy fácil. Confiamos y entregamos mucho y después somos completamente desconfiadas y apáticas. Entonces, la sepia, la chesis y la pulsatilla nos mantienen en esa media, a través precisamente de regular las hormonas, de regular la adaptación del sistema nervioso y permitirnos bienestar integral. Yo le diría a la mayoría de personas que hoy nos están escuchando, médicos, personas que también dicen, bueno, yo necesito un cambio. Y siendo mujer, uno de los cambios más extraordinarios es permitirle una renovación funcional al ovario. Ese es el Simifen. Perfecto. Aquí también hay otra sobre el medicamento, doctor. Muy bien. Dice, buenas noches, se puede utilizar el Ovafen y se puede utilizar en pacientes de 63 años que ya no menstrua hace 8 años, pero tiene síndrome genitourinario. Sí. Por supuesto que sí. Hay que atender específicamente los cambios, hay que atender la atrofia vaginal, la estrechez uretral, si hay residuo posmiccional, si hay dispareunia o dolor durante el coito, apatía sexual, hipolubricación. Hay que atender el síndrome genitourinario, pero como ya lo advertía, hay que atender la causa, y es la insuficiencia ovárica, la disfunción que ya se está presentando 8 años después del cese de los ciclos menstruales, que de hecho fue tardía porque nos dice 65 años. ¿Sí? 63. 63. Y dejó de menstruar a los 55, hace 8 años. Hace 8 años. 10 años. Imagínate que ese es el tiempo de la posmenopausia. Podemos utilizar el Ovafen y el Simifen. Yo los pondría en esa perfecta estrategia sinérgica para manejar ejes hipotálamo, hipófisis, ovario y, por supuesto, la disfunción ovárica per se. Perfecto. Bueno, a todos los que nos están escribiendo, hay un botón, si ustedes lo ven, ahí en Instagram, que tiene un signo de interrogación. Ahí pueden escribir sus preguntas, porque como están escribiendo bastante, se me están quedando. Se me quedan las preguntas. Entonces, por allí las voy a tener organizaditas. Entonces, a todos los que nos están escuchando y tienen sus inquietudes. Oye. Está muy bien. Bueno, yo sigo. Aquí las tengo en orden. Perdón, a ver, dice. ¿Dónde está? Dice, doctora, tengo 57 años, hace 2 años empecé a subir de peso, yo me cuido mucho en lo que como, lo hago muy sanamente, pero subí 15 kilos. Ok. Bueno, es muy importante tener en cuenta que estos cambios en el patrón metabólico son frecuentes, son muy frecuentes, porque los estrógenos son un factor protector frente a estos cambios metabólicos. Yo invitaría a esta paciente a descartar hígado graso. Ese sería mi primer paso, una ecografía de hígado y vía biliar, mirar qué pasa con el hígado, hacer un perfil completo hormonal, o sea, hacer LH, FSH, estradiol, testosterona libre y hormona antimülleriana para poder hacer una evaluación de la disfunción ovárica. Y si efectivamente tenemos una disfunción ovárica pleno, tratarla y después tratar
el tema metabólico. Por supuesto, el trastorno de aumentar de peso en esta etapa pues nos genera otros riesgos, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos altos, también hay que evaluarlos, descartarlos, tratarlos en caso de ser pertinente, pero siempre la base. En este caso, en una dama de 57 años, la disfunción ovárica generalmente está allí precediendo estos cambios metabólicos. Perfecto. Bueno, mi doctora. Sí, por aquí nos preguntan, Doc, ¿podría ser que la premenopausia produzca aumento temporal de la tensión arterial? Sí, se observan picos de hipertensión y esto es porque a la caída de los estrógenos pues empieza a haber más rigidez arterial, se pierde esa protección endotelial tan importante en la etapa en donde tenemos altos los estrógenos o por lo menos bien regulados. Entonces sí vamos a evaluarla, hacer un seguimiento ideal con un mapa, una monitoría ambulatoria de tensión arterial nos dice mucho de cómo se están comportando las cifras tensionales y pues también nos dan luz, no solo en el diagnóstico de la hipertensión arterial, sino en el enfoque terapéutico. Nos dicen, ¿se puede utilizar Ovafen y se puede utilizar en pacientes? Ah, bueno, muy bien, este ya lo tenemos, muy bien. Nos dice, doctora, ¿qué tratamiento se puede realizar a un paciente de 50 años con cefalea intensa asociada al ciclo menstrual que la lleva a consultar urgencias por el dolor, ya manejada con cedronal sin mejoría? Bueno, es posible que parte de este dolor, no voy a hablar de todas las cefaleas porque es que hay migraña, cefalea tensional, cefalea vascular no migrañosa, que justo está asociada con la disfunción ovárica, y yo diría, Angie, puede tener estas dos situaciones. Podemos tener el tema de la disfunción ovárica generando alteraciones vasculares y también cefalea tensional por el hipoestrogenismo, por no dormir bien, por un componente emocional. Yo le daría la oportunidad a esta paciente complementar el cedronal o Ovafen con el Simifen, ¿sí? Y hacer una evaluación pertinente de si existe o no una disfunción ovárica. Todo el test hormonal, LH, FSH, estradiol, testosterona y hormona antimülleriana. Hacer una ecografía pélvica también sería pertinente para mirar el tamaño de los ovarios y que se nos reflejara anatómicamente esa disfunción ovárica. Y por supuesto, si este dolor no ha sido evaluado desde lo anatómico, como mínimo, un TAC cerebral con contraste también nos puede decir mucho de la parte vascular y estructural del encéfalo. Bueno, tenemos una pregunta de la doctora Gloria. Dice, ¿cuánto tiempo podríamos usar estos apoyos? La medicina bioreguladora, como su nombre lo dice, pues tiene que vivir ciclos. Son ciclos en donde promovemos, digamos, 3 meses hacemos un ciclo Ovafen, Simifen. Estamos procurando manejar inmunomodulación, por supuesto drenaje, inmunomodulación, bioregulación y homeostasis. Manejamos esos 4 ciclos, hacemos un tratamiento por 3 meses, observamos evolución clínica, cómo está la paciente desde lo sintomático y por supuesto desde lo funcional. O sea, muchas pacientes nos dicen, mire, es que yo mejoré en mi estado de ánimo, yo estoy durmiendo mejor, yo me siento mejor y a pesar de que persista, ejemplo, la hipolubricación, la apatía sexual, hay un cambio en el patrón de bienestar. Podemos hacer a los 3 meses también marcadores hormonales, podemos hacer FSH, LH y mirar qué pasa. A veces no tenemos la menopausia en pleno, sino que tenemos ese cuadro de climaterio y perimenopausia. Atendámoslo bien, miremos cómo está esa respuesta de adaptación fisiológica de la paciente y podemos hacer ciclos. 3 meses consumiendo la medicina bioreguladora, 2 meses de descanso, volvemos, establecemos un tratamiento de 3 meses y vamos a ver grandes cambios a nivel clínico. Aquí, un mito, mi doctora, dice, ¿el climaterio significa el fin de la vida sexual? No, para nada. Hay cambios y se vive como una transición. La apatía sexual, la baja líbido, por supuesto la hipolubricación, llevan a que nos adaptemos a esta nueva etapa, ¿sí? Es muy importante contar con una red de apoyo, o sea, que nuestra pareja sea consciente de esto que se está viviendo. Esto es sumamente importante. Primero, obviamente, es una introspección de estos nuevos cambios. Están cambiando mis hormonas y consecuente a mis cambios hormonales, pues también cambia mi zona íntima, cambia mi dinámica de placer, de apetito sexual, porque esto se procesa es aquí, Luz, y esto es muy importante que lo sepan
los pacientes y que los doctores se lo digamos a los pacientes. El procesamiento del placer está aquí, influenciado por las hormonas aquí. Y aquí es donde se da esos mensajes para dar una adecuada respuesta genital. Por supuesto hay resequedad vaginal, por supuesto hay hipolubricación, pero todo se procesa acá y desde acá lo podemos manejar. Y podemos hacerlo a través de procesos educativos con esta paciente. Es una nueva etapa, pero vamos a vivirla en plenitud. Y vivirla en plenitud es cambiar también patrones de comportamiento, mejor nutrición con alimentos crudos, hacer ejercicio, practicar meditación, respiración, qué sé yo, cambiar en el patrón de vida. Así como nuestro cuerpo está viendo cambios biológicos, pues nosotros debemos aportarle mayor bienestar. Si consumíamos tabaco, pues olvidarnos. Si era una rutina el consumo de alcohol, hay que abandonarlo, porque si no el deterioro o la disfunción hormonal es mucho más severo. Entonces, todos estos cambios debemos irlos adaptando y por supuesto nosotros hacer lo propio, hacer unos cambios adaptativos a los ciclos biológicos aportándole bienestar. El cuerpo necesita mayor bienestar. Ejercicio, actitud positiva, abandonar hábitos tóxicos e incluir más alimentos crudos en la dieta. Bueno, hablando de la resequedad vaginal, paciente con 69 años con resequedad vaginal severa, ha consultado múltiples ocasiones con manejo tradicional. ¿Qué manejo sería el ideal? Bueno, es bastante desafiante. Realmente los síndromes genitourinarios que dependen de atrofia vaginal, de extrema resequedad vaginal, son bastante desafiantes. Aquí podemos obviamente darle manejo a la disfunción ovárica, darle un chance a que haya un poco de estímulo de estrógeno sobre esa capa superficial de la vagina, que es la que determina precisamente estos cambios tróficos. Yo sería insistente, Ovafen, Simifen, lo mantendría. Los óvulos de caléndula son una extraordinaria estrategia. De hecho, paso a hacer esquemas de choque. Siempre recomiendo para la higiene un jabón líquido adecuado. Yo pongo el ejemplo. A nosotros nos educan desde muy chiquitos a mantener una higiene adecuada de la cavidad oral. O sea, nos dicen, mire, con esta crema usted se tiene que cepillar los dientes. A nosotros no nos dejan cepillar ni con shampoo, ni con jabón en barra. Pero en cambio a la zona íntima, usted póngale cualquier cosa allí que con cualquier cosa la puede higienizar. Y resulta que no. La zona íntima tiene unas características particulares que requieren una higienización particular. Por eso les recomiendo, busquen un jabón íntimo adecuado, con pH ácido, pero no extremadamente ácido. Un pH de 4,5, 5, muy pertinente, a base de aloe, de caléndula, ayuda mucho. Y los óvulos de caléndula. Terapias de choque, uno diario por 6 noches y después dejamos un óvulo semanal por 6 semanas. El EHA tiene un concepto de óvulos de caléndulas extraordinarios. La base, por supuesto, es la caléndula en diluciones bajas, que gracias a los componentes antioxidantes y antiinflamatorios ayudan a la atrofia vaginal. Doctora, dice, las mujeres sin útero también deben considerar terapia hormonal, o el manejo de los síntomas es diferente. Depende. La dama que no tiene útero pero conserva sus ovarios debe evaluar constantemente tanto la anatomía de los ovarios con ecografía pélvica transvaginal como la función de los mismos. Hacer el testeo hormonal. Recuerden, LH, FSH, estradiol, hormona antimülleriana para mirar el tipo de disfunción y la gravedad de la misma. Y pertinente a obviamente esta evaluación es muy pertinente y consecuente a esta evaluación, establecer tratamiento. No necesariamente la histerectomía condiciona a una disfunción ovárica completa. Perfecto. Aquí nos preguntan, mujer de 51 años, inició ciclo a los 15 y dejó de menstruar a los 46. Presenta insomnio, pérdida de masa muscular, ¿y qué esquema podría indicarle para la pérdida de masa muscular? Bueno, fue una disfunción ovárica precoz, antes de los 35 años que lo esperado. Menstruó a los 15, esperábamos que los cambios empezaran a los 50, 53 años, empezó de manera prematura. Yo sugeriría el estímulo sobre la función ovárica, Simifen o Ovafen de LHA, y tener como complemento a la alimentación una proteína limpia, una proteína vegetal a base de arveja, de garbanzo, arroz integral, chía. Hay muchas propuestas de proteínas veganas, proteínas vegetales que son pertinentes en la etapa del climaterio y para las damas que transitan con insuficiencia ovárica. Bueno, mi doctora,
Hay muchas preguntas, muchos también están preguntándonos pues tu consulta. Al finalizar, vamos, igual pueden escribirnos, ¿sí? Las inquietudes que tengan sobre el medicamento, Claro. el número del consultorio de la doctora, con todo gusto les vamos a responder. Creo que, no sé, mi doctora, hagamos como un resumen corto, ¿sí? Y para pasar al esquema realmente terapéutico en medicina biológica. Entonces, yo te dejo igual a hablar y obviamente me quedo con que el climaterio no es solo un cambio hormonal, sino una etapa de transición que impacta tanto la salud ósea, cardiovascular y metabólica. ¿Sí? Bueno, haz allí yo creo que quieren escucharte a ti, entonces haz tu resumen. Bueno, Luis, primero, cuando los invitamos a Climaterio sin Misterio, era para que entendiéramos este cambio en el patrón biológico femenino como una etapa que tenemos que vivir, así como en algún momento llegó la primera menstruación, la menarca, así también llega el fin de los ciclos menstruales, que es la menopausia, pero no es el fin ni de la actividad sexual, ni del componente intelectual, ni podemos asociarlo con envejecimiento. Probablemente sea en la mitad de la vida. Si una dama deja de menstruar a los 45 y vive hasta los 90, pues es la mitad de su vida, va a estar 45 años en menopausia. Entonces, no asociemos menopausia con deterioro, no, es un cambio en el patrón biológico que debemos asistirlo desde la perspectiva integral, como es una disfunción ovárica que vamos a tratar como un proceso de readaptación biológica. Vamos a oxigenar los ovarios, vamos a mantener esos pulsos estrógeno-progesterona que son necesarios para el buen funcionamiento del cerebro, del corazón, las arterias, los huesos, las articulaciones y por supuesto el patrón metabólico. Entonces, tratar la menopausia no es solo tratar fogajes, no solo tratar baja libido o atrofia vaginal, no, es prevenir deterioro cognitivo, infarto agudo de miocardio, sarcopenia y posterior fractura, artrosis, etcétera. Entonces, tratar integralmente la menopausia es enfocarnos en los ejes centrales, que es hipotálamo, hipófisis, ovario. Por eso nuestra primera propuesta es el Ovafen de LHA, una tableta antes de cada comida 3 veces al día, en un tratamiento cíclico, 3 meses sí, 2 meses no, 3 meses sí, y observar evolución clínica cada 3 meses. Obviamente se puede hacer también valoración paraclínica en estos intervalos. Complementario, el Simifen, que es el tratamiento bioregulador para la glándula ovárica. Recuerden que la propuesta es drenar, inmunomodular, bioregular y mantener la homeostasis de esta glándula. Y lo hacen perfecto el Simifen, que incluye la simicifuga racemosa, que incluye el Hipericum, la Ignatia, Sepia, la Chesis, que son esenciales para el buen funcionamiento ovárico. El Simifen también, una tableta antes de cada comida o 20 gotas antes de cada comida. El tratamiento con el Simifen es un poco más prolongado porque necesitamos mantener esos mecanismos de oxigenación glandular un buen tiempo, 6 meses podría ser el tratamiento, y ya de acuerdo a lo que presente la dama, si es un trastorno metabólico por tema peso, si es sarcopenia, síndrome geniturinario, atenderlo de forma puntual. LHA tiene extraordinarios recursos, Holística J. Eastman también tiene un portafolio bellísimo que podemos tener obviamente como opción terapéutica en estos casos tan desafiantes. Bueno, mi doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz. Cerrando este live y agradecidos enormemente con tu presencia. Gracias. Realmente recuerden que las protagonistas somos nosotras las mujeres. Así es. Y este mes es nuestro y pensando en eso vamos a tener diferentes tipos de conferencias durante este mes. Iniciamos con toda la experiencia, el profesionalismo y el conocimiento de la doctora Natalie. Te agradecemos enormemente, yo creo que éxito total. Les garantizamos que vamos a responder Claro que sí. las preguntas. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, a los médicos que están aquí también conectados. Muchas gracias. Y a todos los pacientes de la doctora y todos los que se conectaron también, que están allí interesados. Estamos para ustedes. Claro. Estamos realmente disponibles y al servicio de todos ustedes, porque obviamente en salud queremos hacer el cambio. Claro. Entonces, doctora Natalie. No, muchas gracias.
Gracias Luz por este espacio y bueno a todos, qué rico que se conectaron, que nos compartieron sus inquietudes, esto logró hacer mucho más nutrido este espacio de intercambio de conocimientos. Un fuerte abrazo en la distancia, Luz, y bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Feliz noche para todos ustedes. Gracias.